de esta clase, antes de que el doctor se conecte, lo que el doctor pretende es que la clase sea lo más interactiva posible, es decir, que él va a arrancar con conceptos, pero quiere que ustedes le pregunten. Entonces la modalidad va a ser diferente. Hoy vamos a ir levantando la mano, con la opción de levantar la mano que tiene Zoom, y les vamos a ir dando la palabra para que puedan hacer preguntas, y yo les diría que ya que tenemos al autor de la bibliografía más utilizada, aprovechen y si tienen alguna duda de algún otro tema que les quieran hacer, el doctor está a su disposición para responderla. Así que... Se traba, profe, ¿eh? No sé el resto, yo la escuchaba perfecto. Es raro porque a mí no me está informando, o sea, tenemos un ancho de banda enorme y no me está informando que tengo problemas de señal. A Yo ver. también está bien, ¿eh? Yo también, por lo menos, no sé el resto. ¿Vos escuchaste lo que yo dije, Brandon? Lo que el doctor Sí, quiere... se escuchó perfecto. No, no se cortó. Ahí los chicos están poniendo lo mismo en el chat. Bien. Para que vamos a... Yo ya le avisé al doctor que se puede conectar. Cuando quiera. Entonces, la idea es... Se escucha perfecto, bien. La idea es, les vuelvo a repetir, yo me paso una mano por el pelo y me despeino. La idea es que les puedan preguntar al doctor, ¿vos, Brandon, podés ver cuando se registra, Eduardo? Porque yo no tengo la vista Va a de todo. entrar directo porque desactivé la sala de espera, así que no hay que aceptarlo ni nada. Bien. Vamos a esperar un poquito. Yo hablé con él hace 5 minutos, así que estaba esperando que le informáramos. El que vaya queriendo armarse alguna pregunta o viendo algún tema en particular que desea consultar, vayan aprovechando este ratito para preguntar. Porque si bien el tema que él eligió es jurisdicción internacional, lo que me transmitió es que quería, bueno, una clase interactiva, una clase donde todos pudieran preguntar, donde todos pudieran participar y hablar, ¿sí? Ahí tiene el audio abierto, doctor Hoff. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, se lo escucha bien. Bien. Bueno. ¿Querés que mutee o te lo dejo abierto? No, déjalo abierto, Eduardo. Perfecto, escucho. Bueno, buenas tardes, clase. Tenemos 189 asistentes
Quiero hacer una breve introducción a quien tenemos el honor de recibir hoy como invitado para una clase magistral, es el doctor Eduardo Hoff, quien fuera nuestro titular en mi carrera de toda la vida, y además tenemos que felicitarlo porque hoy es el 50 aniversario de la primer clase que el doctor dio de Derecho Internacional Privado. Así que si alguien sabe de la materia, es el doctor Eduardo Hoff, que tengo el honor de haber podido acompañar durante casi 30 años. Así que bueno, hecha esta presentación, porque no vamos a hablar de todos los antecedentes jurídicos del doctor, sino de lo que creo que es uno de sus mayores orgullos, haber sido profesor, haber sido nuestro maestro. Los dejo en compañía del doctor, con la modalidad que establecimos. El doctor va a comenzar a hablar, y el que quiera hacer una pregunta, simplemente levanta la mano, y yo le voy a otorgar la palabra. Hoy va a ser diferente, hoy vamos a hablar todos. Los que quieran, no es obligatorio. Bien, así que bueno, dicho todo esto, Eduardo, la plataforma es tuya. Bueno, chicos, es un placer realmente para mí poder comunicarme con ustedes. Como dijo Mariana, recordando este medio siglo de docencia, mucho tiempo. Mi idea es tratar de transmitirles un poco las claves de acceso para comprender la materia, porque darles datos, apabullarlos con datos no tiene mucho sentido. Aparte de que ustedes tienen los libros para ir a buscar, los tratados y todo lo demás. Entonces voy a tratar en lo posible de facilitarles la comprensión del derecho internacional privado, de qué se trata. Durante muchos años la materia esta se enseñaba como un conflicto de leyes. ¿De qué leyes? De las leyes de los distintos países. Como los países no tenían leyes iguales, sobre todo en cuanto a las relaciones personales, para adoptar, por ejemplo, el sistema de la nacionalidad de la persona o del domicilio, les doy un ejemplo. Sobre todo los países europeos, en el siglo XIX tenían el propósito de mantener de alguna manera vinculados a los nacionales, los italianos, los franceses, los alemanes, todos querían seguir de alguna manera a los que emigraban del país y poder seguir aplicando la legislación. Los italianos en cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto? Los franceses, los ingleses no, los alemanes, los holandeses, etc. Y por el otro lado estaban los países que querían un sistema de incorporación y de homogeneización de la población, países nuevos, sobre todo los países americanos, que adoptaron para las relaciones, por ejemplo, de tipo personal, el punto de conexión o el enlace o el nudo con la ley del domicilio de las personas o de la residencia habitual. Les adoso esto, hay una tendencia universal de ir reemplazando el domicilio de las personas por el de la residencia habitual. El domicilio es un concepto más bien abstracto, jurídico, legal, y la residencia habitual es un criterio, una conexión, un elemento de tipo sociológico. Se sabe bien dónde reside una persona, con verla nomás. Pero es muy difícil saber dónde está domiciliada una persona, si se averigua justo con la documentación, con las complicaciones que puede haber de distintos domicilios, por ejemplo. Entonces, si ustedes tienen un sistema que enlaza la relación personal, por ejemplo, los derechos y obligaciones de los esposos se rigen por la ley del domicilio, por ejemplo, del esposo, de la esposa, o el domicilio común. Es muy fácil saber a dónde están domiciliados realmente, dónde residen efectivamente las partes. Bueno, esto es al margen. Durante años se enseñaba nada más que en la materia del conflicto de leyes, es decir, se enseñaba la legislación de los países de la nacionalidad, la legislación de los países del domicilio y algunas combinaciones. Eso dejaba pendiente un gran problema. ¿Cómo conciliamos los dos sistemas? Bueno, aparecen dos grandes líneas de fuerza tratando de buscar una unificación común a los países que seguían el sistema de la nacionalidad, por ejemplo, italianos, franceses, holandeses, alemanes, etc., con el sistema del domicilio, casi todos los países sudamericanos, impulsados por un congreso importantísimo que ustedes van a estudiar y van a leer muchas veces,
que es el Congreso de Montevideo. Los uruguayos organizaron un congreso muy importante ya en el año 1888. Hace muy poquitito en Uruguay se celebró justamente 140 años del primer Congreso de Montevideo. Duró 2 años y ahí definitivamente se incorporó el sistema del domicilio. Yo les he mencionado el punto de conexión. Parece algo abstracto, pero es algo muy fácil de entender. Yo lo he llamado el punto de anudamiento. Es como si el derecho de un país se anuda con el derecho de otro país, por ejemplo. Porque todo esto pasa con los casos llamados internacionales. Cuando el caso es absolutamente nacional, no hay ningún inconveniente. El juez de Mar del Plata, sentado en su silla, que tiene que aplicar el Código Procesal o el Código Común, Civil y Comercial de la Nación, o alguna ley nacional, por ejemplo, a cuestiones que están todas vinculadas al territorio argentino, no pasa nada. No hay ningún inconveniente. Pero con eso no se agota la solución. El problema es que muchísimas veces el caso tiene lo que se llama elementos extranjeros. Los elementos extranjeros contaminan el caso nacional. No es que lo infecten, lo contaminan, lo complican, lo tiñen con un elemento extranjero, que puede ser un elemento personal, por ejemplo, la nacionalidad extranjera de una de las partes. Por ejemplo, el domicilio o la residencia de una de las partes que está fuera del territorio argentino. Por ejemplo, la ubicación de un bien que está fuera del ámbito del territorio donde el juez cumple funciones. Por ejemplo, el registro de una aeronave o de un buque está fuera de la República Argentina. Eso que provoca el enlace del derecho del juez con el derecho de otro país. Pero el que lo aplica es el juez nacional. Porque una de las características que tiene el sistema nuestro es que no hay un tribunal común, universal, que resuelva las cuestiones de competencia. Ustedes no pueden acudir, como en Argentina, en última instancia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando hay un conflicto de jurisdicciones. No existe. No hay un tribunal, no se piensen en la Corte de la Haya, porque la Corte Internacional de Justicia, ustedes seguramente lo han estudiado en público, entiende nada más que de conflictos de Estado con Estado, ni siquiera de Estado con una organización internacional. Los únicos que litigan ante la Corte Internacional de Justicia juicios contenciosos son los Estados. Más allá que pueda haber alguna opinión solicitada de algún organismo, etc., pero el que litiga es un Estado. Por ejemplo, les doy, para los que lo recuerdan, el conflicto de Argentina con Uruguay por las papeleras, el conflicto de las papeleras de Botnia, que llegó a la Corte de la Haya. Pero ¿quién demandó? Argentina contra Uruguay, por el lado uruguayo, de Uruguay, que obviamente todos nos dábamos cuenta que la demanda, esto dicho al margen, no iba a tener ningún éxito. Brandon, Se le salió directamente. se le salió. Sí, sí. A ver, ¿podés retomar el host? Sí, sí, ahí lo hago. A ver qué le aviso. Tiene que entrar de nuevo, ¿no? Claro. Ahí entro desde la otra cuenta y lo saco. ¿Entró? Sí, puede ser que la banda de... Porque no había un tribunal común que resolviera los conflictos de jurisdicciones. Esto nos llama la atención en una cosa, que no se podía agotar el contenido de la materia estudiando nada más que el conflicto de leyes. ¿Qué disponía el sistema de la nacionalidad, por ejemplo? ¿Qué disponía el sistema del domicilio? Por darles dos grandes esquemas, dos ejes. Aparece como un tema de enorme importancia, siempre lo sentí incluso siendo alumno. Es el tema de la jurisdicción, porque tiene más en cuenta la vida real. Y ustedes son casi abogados.
¿De qué le sirve conocer teóricamente el sistema del domicilio, el sistema de la nacionalidad, las soluciones del conflicto de leyes, por ejemplo, si ustedes no saben a dónde tienen que litigar? ¿De qué les sirve como abogado? De nada. Se van a encontrar con un caso bastante interesante posiblemente, pero no van a saber dónde plantearlo. Bueno, la jurisdicción internacional plantea justamente la necesidad de saber a dónde hay que llevar la demanda, a dónde hay que interponerla a la demanda. Eso fue un gran avance en el contenido de la materia. Teníamos ya conflicto de leyes durante muchos años, ahora también el conflicto de jurisdicciones. ¿Entre quiénes? Entre los jueces de los distintos países. Jueces de distintos países que podía darse una circunstancia positiva o negativa. Positiva, obviamente fácil de entender, si jueces de distintos estados querían abocarse al conocimiento de la jurisdicción, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba? Conflicto positivo de jurisdicciones. Se corría riesgo de que simultáneamente estuvieran actuando jueces en distintos países, con la posibilidad que dictaran sentencias que, llegado el caso, podían ser contradictorias. Entonces aparece... Perdón, Eduardo, perdón. Hay hay que alguien mutear. con el micrófono abierto. Sí, micrófono prendido. Creo que es... No se ve acá. Alguien que mutee el micrófono. Ya se lo está. muteé. Listo, perfecto, gracias. Bueno, nos encontramos entonces que tenemos jueces de distintos países. ¿Y cuál es el criterio para atribuirle jurisdicción a un juez del Estado, por ejemplo, de Argentina, o al juez de Francia? ¿Cómo sabemos cuál es el juez competente? Entonces acudimos a las fuentes. ¿Fuentes de qué? Fuentes de la jurisdicción. Nosotros queremos saber a dónde vamos a informarnos para saber a dónde tenemos que interponer una demanda. Si es una demanda, depende. Si es una acción patrimonial, por ejemplo, de cobro de pesos, si es un problema de familia, de un divorcio, de una nulidad, si es un problema de restitución de menores, si es el problema de una sociedad extranjera. ¿Dónde vamos, por ejemplo? ¿Dónde vamos? Vamos a las fuentes para saberlo. Argentina, ¿dónde acude? Bueno, ahora tenemos un código nuevo, unificado, que tiene todo un capítulo de jurisdicción internacional. Primero vamos a los tratados internacionales. ¿Por qué? Por la jerarquía de las fuentes. Tenemos que averiguar primero si hay un tratado internacional. Y aún dentro de los tratados hay jerarquía normativa de los tratados. No es lo mismo un tratado sobre derechos humanos, por ejemplo, que tiene vigencia universal, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, les doy un ejemplo. La Convención de Genocidio, por ejemplo. La Convención de la ONU del 67 sobre los derechos civiles y políticos. Ese tratado tiene más jerarquía, aunque también otros sean tratados internacionales, que los otros tratados que no tienen la temática de la protección de los derechos humanos esenciales. ¿Me siguen? Si no está previsto en un tratado que vincule al Estado del juez con ese otro Estado extranjero, que ocurre muchas veces, hay que acudir a las fuentes nacionales de jurisdicción. Cada juez consulta su propia legislación para saber si sus leyes tienen alguna conexión de jurisdicción, que le resuelvan la pregunta. ¿Esta acción de daños y perjuicios la puedo entender yo?, se pregunta el juez. ¿Yo soy competente? ¿Tengo jurisdicción internacional para conocer el caso o no? ¿Me lo resuelve quién? Mi código unificado y las leyes especiales. Ahí está la respuesta. Y de última, viene el otro problema, el tercer eje. Tiene tres ejes la materia: el conflicto de leyes, el conflicto de jurisdicciones o de jueces competentes en el mundo, y ahora, para el abogado tal vez el más importante, que es el tema de la ejecución de la sentencia. Dictada la sentencia por el juez de un Estado, ¿la podemos ejecutar fuera del territorio del Estado? En el propio Estado no es problema, a lo sumo nos tendremos que ir a alguna provincia a embargar y ejecutar bienes, por ejemplo. O hacerla valer una sentencia que ordene la restitución de un niño a la mamá, por ejemplo. O inscribir una sentencia de divorcio para liquidar los bienes de la sociedad conyugal. O hacer cumplir un contrato sobre, no sé, la explotación de la caña de azúcar en Tucumán. Pero si se hace afuera,
¿Es ejecutable la sentencia del juez, dictada por el juez argentino fuera de la frontera argentina? Bueno, la respuesta es depende. En primer lugar, si hay un tratado internacional que diga quién es el juez competente, y el juez argentino era el juez competente de ese tratado, la cuestión es sencilla. Porque si van a España, por ejemplo, con la sentencia, y ha entendido el juez que de acuerdo al convenio era el juez competente, no hay ningún problema, porque el juez español requerido para el auxilio, para la ejecución de la sentencia argentina, va a analizar el convenio, y si el juez argentino era competente de acuerdo al convenio, la va a ejecutar, y si no, le va a decir que no. Pero el problema más serio se da cuando no hay tratados. Entonces se presentan las jurisdicciones llamadas imperialistas o de secuestro. Jurisdicciones que tienen el afán de buscarse a los casos, resuelven el caso, pero después la sentencia es inejecutable por afuera del país. ¿Por qué? Por una sencilla razón, que es lo que vamos a tratar de ver en una diapositiva enseguida, que el juez requerido de la ejecución reclama la jurisdicción exclusiva de él. Y esto es el orden público. Por eso se dice que el orden público es un cerrojo de la puerta que abre al derecho extranjero. El derecho extranjero es invitado, por ejemplo, pero puede ser que se detenga porque viola los principios fundamentales. Y al revés, una sentencia dictada por un juez extranjero que se quiere ejecutar en el estado de un juez requerido, por ejemplo el juez español advierte que su legislación le da competencia exclusiva. ¿Qué significa eso? Que no va a reconocer a ningún otro juez del mundo para que conozca del caso. Y si lo hace, no obstante esta advertencia, el juez requerido le va a decir no exequatur. No exequaturuo, no ejecuto la sentencia extranjera que viola el orden público internacional mío, porque mi legislación dice que, por ejemplo, en un conflicto sobre bienes inmuebles que están ubicados en España, únicamente puede entender el juez español, no el juez argentino. Lo mismo que dice el Código Unificado. El Código Unificado dice que las acciones reales sobre bienes inmuebles situados en Argentina son de competencia, jurisdicción exclusiva de los jueces argentinos. Es obvio. Y esta es la conexión más fuerte que existe. No hay ningún país del mundo que permita que las leyes de un Estado extranjero rijan los inmuebles del propio Estado. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos del Estado, el territorio. Los bienes inmuebles integran el territorio del Estado. Entonces el legislador nacional no puede correr el riesgo de que un derecho extranjero termine resolviendo sobre su territorio. Y una acción real es parte del territorio del juez. Les agrego algo, una omisión, tiene unas cuantas omisiones el Código Unificado porque hubo muchas manos metidas en el código. Muchas manos y no una sola cabeza. Pues si hubiera habido muchas manos y una sola cabeza se podían poner de acuerdo. Hubo muchas manos con distintas cabezas y no todos coincidían. Hay omisiones, hay errores. Una de las omisiones es en esta. Resuelve la jurisdicción de los jueces argentinos para los inmuebles que están situados en la República Argentina. Y la pregunta es, para las acciones reales, la posesión 20añal, por ejemplo, ¿es una acción real o es una acción personal? Aparentemente es una acción real, pues persigue la incorporación del patrimonio, ¿no es así? Por lo menos es mixta. Y sin embargo no dice nada que sea de competencia exclusiva de los jueces argentinos. Los muebles con situación permanente, que han sido clasificados por el legislador civil y comercial unificado en permanentes y no permanentes, tampoco dice que es de jurisdicción exclusiva de la justicia argentina. Así que los muebles de citación permanente, esos que no son movibles fácilmente, para darles una idea, ¿a dónde se someten? Se corre el riesgo de que venga una sentencia dictada por un juez extranjero respecto de un campo que se está poseyendo en la República Argentina, por ejemplo, por alguien, o poseyendo un bien mueble o una acción real sobre un bien mueble de situación permanente ante un juez extranjero. Es un error, no está previsto. Quisieron hacer un catálogo, que lo van a leer ustedes en el nuevo Código Unificado, dice, estas son las acciones de jurisdicción exclusiva de la República Argentina.
y tiene un vademecum, una nómina, y se comieron varias, por ejemplo. No las incluyeron. Hay que ir buscándolas en otros lugares. Entonces, para redondear la idea, ahora tenemos ya 3 ejes. 3 ejes que son absolutamente de igual importancia, que es, reitero para resumir, el conflicto de las leyes de los distintos estados, el conflicto de los jueces de distintos estados y el conflicto de la ejecución de las sentencias extranjeras. Todo se maneja, en principio, por los tratados internacionales. Si no hay un tratado internacional, por la ley de cada estado del juez que le toca conocer, que debe saber si puede conocer. Para saber si puede conocer, consulta su legislación. Pero no alcanza con consultar su legislación. Porque si quiere que su sentencia sirva algo más que para, por ejemplo, pegarla en la pared, por no decir otra cosa, el juez tiene que averiguar qué pasa con la legislación del estado donde quiere hacer valer la sentencia. Porque si la legislación del estado extranjero, donde se va a hacer ejecutar la sentencia, reclama la jurisdicción exclusiva del juez extranjero, el juez nacional se debe abstener, porque va a dictar una sentencia inejecutable. Entonces comienza a elaborar un concepto que se llama el juez mejor conectado, más próximamente conectado, razonablemente conectado, íntimamente vinculado. Y este es un poco el paradigma que maneja todo el tema de la jurisdicción internacional, en todas las materias, inclusive en cuestiones de menores, por ejemplo. Se habla del juez mejor situado, y se acude a una teoría que se llama el fuero no conveniente. El juez dice, sí, yo tengo competencia, porque lo dice la convención, porque lo dice la legislación, sin embargo, hay un juez extranjero que está mejor ubicado, está más próximamente conectado con el caso. Entonces el juez que tiene el asunto en manos se abstiene, se declara incompetente para que entienda el juez extranjero mejor situado. ¿Qué es estar mejor situado? Es infinito casi, depende de las circunstancias. Que los menores vayan al colegio en el otro país, por ejemplo, que tengan sus hermanitos ahí, que tengan una tía que les da de comer, por ejemplo, los mantiene bien, les da educación, un caso de menores. Un caso de bienes, que el bien haya sido trasladado, por ejemplo, a otro estado y donde el demandado también está domiciliado, por ejemplo. Son conexiones fuertes, ¿entienden? Como son conexiones fuertes, es conveniente que el juez se declare incompetente, se abstenga de intervenir en el caso y lo delegue en el juez extranjero, con una advertencia. Debe asegurarse de que ese juez extranjero lo va a tomar el caso. ¿Por qué? Porque si no hay denegación de justicia. La denegación de justicia es una violación de uno de los grandes principios del derecho internacional público. Público. Grocio lo invocaba como uno de los fundamentos del derecho internacional. Prohibición de denegar justicia. No se puede denegar justicia. Y si el juez se declara incompetente, siendo que por el convenio tenía competencia con argumentaciones jurídicas, pero el juez mejor situado por su legislación no quiere aceptar el caso, por ejemplo, no se debe desentender del expediente, ¿me entienden? Son cosas que se van manejando. Son fichas que se van acomodando, y ahí está la importancia de que sea un juez criterioso, un juez no solo estudioso, porque hay gente muy estudiosa y que tiene poco criterio, poco sentido común, realmente. Sí, bueno, este tipo está loco, por ejemplo. Cuando se declararon competentes, por ejemplo, invocando el viejo Código Civil de Belsárfield en las sucesiones, porque el último domicilio no estaba en España. Entonces había un español, un gallego, que había vivido 50 años en Argentina, había tenido toda su familia en la República Argentina, pero era español, y dejaba un campo en Argentina, una casita en Argentina, y un juez haciendo teorías, porque el Código Civil en el 3284 decía que es competente del último domicilio del causante. El último domicilio del causante, por ejemplo, el gallego se fue a España y se murió en España porque quería morir en España, por ejemplo. El último domicilio está en España, juez competente, juez español. ¿Y qué pasaba? Que el juez español no era competente. ¿Por qué? Porque, por el motivo que fuera.
pero lo obligaba a los herederos, por ejemplo, a trasladarse a España. Tenían los hijos acá, el campo está acá, la casa está acá, o el negocio estaba acá, y lo obligaban a abrir una sucesión en España, ¿se dan cuenta? Por no utilizar justamente la razonabilidad. Entonces se llega a elaborar un nuevo concepto, que es el foro de necesidad. El foro de necesidad, estoy salteando muchas etapas, pero lo van a leer ustedes entendiéndolo, tal vez con estas aclaraciones. ¿El foro de necesidad cuál es? Es un foro excepcional. Es un foro que el juez, un fundamento de la competencia internacional del juez, para conocer un caso, sí advierte que ningún otro juez va a conocer del caso. Por ejemplo, si el que se había muerto era un argentino, pero tenía el último domicilio en Francia, por ejemplo, como Francia seguía el sistema de la nacionalidad en materia de sucesiones, nos encontramos que debía litigar el juez francés, pero el juez francés no se declaraba competente porque era argentino el muerto. ¿Qué hacía? Denegación de justicia. Y ese es el fundamento que se abre camino con un fallo muy importante del año 1960 de la Corte de la Nación, Suprema de la Nación, que es el caso Vlasov, con B corta. B corta, L-A-S-S-O-F. En algunos casos se escribe con B corta al final, es lo mismo. Era un rumano. Caso muy interesante, de divorcio, donde los jueces se van declarando incompetentes y después de unos cuantos años de litigar, la Corte llega a la conclusión de que ya llevaban unos cuantos años litigando sin competencia, sin ningún juez quería ser competente, y el matrimonio se quería divorciar. El señor tenía 82 años, creo que la señora tenía 80, 79, y la Corte dijo, si seguimos con esto, este juicio va a terminar, pero por causas naturales, por la muerte. Entonces se declaró la competencia y se elaboró la teoría, interesante teoría, de la jurisdicción internacional fundada en el riesgo de la denegación de justicia. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Perdón, Eduardo, me informa Brandon que una alumna, Florencia, no tengo el apellido, levantó la mano y tenía Bueno, que pregunte. Tenía alguna pregunta. Bueno, ponela al aula. Sí, ahí Brandon me decía que le sacó el silenciador y no habló, pero ahí está. Brando Palmada. Bien, escucha, ¿dónde está la chica? No la veo. Bien, Florencia. Escucho, Florencia. Sí, le iba a hacer una consulta, pero justo era del tema que estaba hablando porque no terminaba de entender el foro de necesidad. Pero cuando levanté la mano empezó a hablar del tema, por eso no hablé. ¿Te quedó claro? Me quedó muy claro, gracias. Quedó claro eso, que el foro de necesidad es el último remedio. Yo diría que es la traqueotomía de la medicina. El que está muriéndose, que si no le meten el caño por la garganta, se muere. Hay que darle aire. Bueno, el aire acá en este caso es justicia. Porque este señor o esta señora o este niño, si no lo atendemos acá en Argentina o en el país que sea, no recibe justicia en ningún lado. Y eso no debe ser posible, porque ya vinculamos al derecho internacional privado o el derecho privado con el derecho público. Por lo que les dije, que ustedes recordarán que Grocio, el fundador, cofundador del derecho internacional, en su famosa obra del derecho de la guerra y la paz, del año 1625, invoca como fundamento del derecho internacional la prohibición de denegar justicia. Escucho, más preguntas, y ustedes también tienen que intervenir. Miren que hay mucho para preguntar, y no tengan miedo, porque esto es inagotable. Del tema que les parezca, familia, sucesiones, contratos, lo que les parezca. Nélida quiere la palabra, acaba de levantar la mano. Brandon, la ves, está al lado tuyo. No se escucha, esperen, Nélida. ¿Podés desmutearla? Chat. No me aparece. Ahí está, ahí levantó la mano. ¿Cómo? La pregunta es la que leo acá. ¿Tendrá que ser el máximo tribunal de justicia quien declare el foro de necesidad? No. Esa es otra. Ahora la respondemos.
Por favor, que haga la pregunta ella. Nicolás Greco Escucho la está pregunta. Pero silenciado ahora. la señora Nélida pidió primero la palabra. Vale. Adelante. Bueno, no importa. ¿Quién sigue? Nicolás No me Greco. figura Nélida, por eso no le puede sacar el silencio. Nicolás Greco. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Quería remontar un poco a lo que usted, cuando empezó a mencionar la característica negativa del orden público, ¿no? La clase que tuvimos anteayer con el doctor Acosta, y yo después con una posterior lectura del tema, hablábamos de la situación de los matrimonios de griegos celebrados en Inglaterra, si mal no recuerdo. Correcto. Sí. De la solución que los jueces ingleses adoptaron, siempre en miras de la solución más justa, como usted dice en el libro. Correcto. Pero yo ahí mi duda es si la religión, que es entendí yo que es uno de los principios que hacen el orden público en cada sociedad, uno de los tantos. Sí. A pesar de esa solución ser la más justa, ¿no estaría contrariando el orden público de los griegos, digamos, en este caso? ¿La religión? Muy posiblemente, pero el tema que se está litigando en Inglaterra, Nicolás. Está bien. Si litigaran en Grecia no hay ninguna duda. Yo pensé que... Claro, porque no es en Inglaterra el asunto, desde luego. Los jueces griegos, desde luego, que van a decir de que eso viola el orden público internacional. Me les doy el ejemplo, dos ejemplos, porque esto es muy largo y entretenido, aparte es lindo. ¿Qué pasó acá con los divorcios? Por ejemplo, cuando estaba vedado el divorcio vincular. La gente se casaba y no se podía separar nunca vincularmente, y no podía encontrar nuevo matrimonio. Bueno, aparece todo lo que ya conocemos. Divorcios en el extranjero, matrimonio en el extranjero, en Uruguay, ¿no es cierto?, en algunos estados norteamericanos, etcétera, etcétera, por un lado. ¿Qué pasaba? En Uruguay se ocurría algo increíble. En Uruguay los jueces decían que la ley antidivorcista argentina violaba el orden público uruguayo. Y en la República Argentina los jueces decían que el divorcio violaba el orden público internacional argentino. Y estábamos separados por Río de la Plata. El matrimonio de personas del mismo sexo, del mismo género, como quiero llamarlo, por ejemplo. El debate que hubo acá, hasta que salió la ley, la 26618, si no recuerdo mal, la primera de reforma, ahora el Código Unificado ya la incorporó, por ejemplo, que no se requiere diversidad de sexo, por ejemplo. Lo que fue para todos los gustos, todos invocaban el orden público, a favor o en contra, había para todos los gustos. Jueces que decían que el matrimonio llamado igualitario de personas del mismo sexo era violatorio del orden público. Otros decían que prohibirlo viola el orden público. ¿En qué quedamos? Por ejemplo. Los ingleses ahora, hoy, tienen el problema de los matrimonios islámicos disueltos o divorciados por tribunales arbitrales islámicos. Ahí se calcula por un estudio que hizo un holandés, alrededor de 200 jueces arbitrales, árbitros, que entienden en los pedidos de divorcio y nulidad de matrimonio de los musulmanes en Inglaterra. La Corte de Londres, que es el máximo tribunal de justicia después de la última reforma, tienen que resolver si esos tribunales arbitrales pueden disolver matrimonios en Inglaterra o no. Fíjense ustedes. Otra vez se invoca el orden público. Perdón, voy a hacer una pregunta yo. ¿Ya resolvieron la cuestión de si la validez o nulidad o divorciabilidad, las acciones personales de divorcio son sujetos a arbitrabilidad? Es lo que tienen que decidir. Es justamente lo que tienen que decidir. La mitad de la doctrina inglesa obviamente dice que no pueden sustraer los casos que son de orden público familiar de los jueces ingleses, que deben ser jueces del Estado británico y no jueces privados que aplican el Corán, aparte, porque no aplican la legislación inglesa, la ley del Marriage Act de los ingleses, que ya tiene unos cuantos años de vigencia, más de 20 años, no la aplican el Corán, interpretado obviamente a su manera, porque no es lo mismo el Corán, obviamente hay que aclararlo esto, aplicado por un juez pakistaní, por ejemplo, que por un juez de Arabia Saudita o de Túnez o de Libia. No es lo mismo, o de Afganistán. La mujer, por ejemplo, en Afganistán no puede usar tacos altos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque altera la paz del esposo, por ejemplo. Fíjense ustedes. La mujer que deja el Corán, por ejemplo, la mujer que deja el Corán, de acuerdo a la ley tunecina, pierde derechos hereditarios.
Y el Tribunal Supremo Español tuvo que decir que es contrario al orden público internacional español. Obviamente, que por haber dejado la religión islámica, la mujer pierda los derechos de la herencia sobre los bienes del esposo. Por ejemplo, una cosa de loco. No sé si satisfice tu pregunta, Nicolás. Sí, no, y te quería preguntar, ¿esos tribunales arbitrales están situados, sesionan en Inglaterra, Claro, en Inglaterra. pero no En aplican Inglaterra. derecho inglés? No aplican derecho inglés. Ok, No aplican derecho inglés. qué complicado. Sí, los jueces ingleses ahora han hecho 3 categorías de matrimonio: matrimonios nulos, matrimonios divorciales y matrimonios inexistentes, por ejemplo. Y consideran que los matrimonios celebrados bajo el ritual islámico ni siquiera son matrimonios, por ejemplo, porque han eludido la legislación y el sistema inglés de matrimonios, Ok, que es civil, obviamente, civil y de registro. claro. El otro tema, Mariana, muy importante es de la desheredación, ¿sí? Que no está resuelto en España, aunque parezca mentira. Los jueces españoles han convalidado, incluso el máximo tribunal español, el Superior Tribunal de Justicia de Madrid, ha convalidado la desheredación sin causa de un causante, aplicando la ley inglesa que lo permite, en perjuicio de la esposa y de los hijos y respecto de bienes que se estaban en España, por ejemplo. Así que un señor, porque es inglés, por ejemplo, domiciliado en Inglaterra, aplica la legislación inglesa que permite la desheredación de causa de los herederos forzosos en perjuicio de los herederos, aunque sean españoles y aunque estén domiciliados en España y aunque se trate de inmuebles ubicados en España. E invocan la ley única del patrimonio universal. Dice, no puede estar fraccionada la legislación que rige la herencia. Pero miren el resultado, por ejemplo. Me recuerdo en este caso el caso Loventhal, con W. Si lo buscan en Google lo van a encontrar. No está resuelto todavía, no se sabe qué puede pasar. Tenemos varias preguntas. Brandon, ¿le vas dando la palabra a los que se anotaron, por favor? Tenemos varias preguntas. Adelante. Ahí está Nélida, tendría que poder sacarse el silencio y hablar, que era la que estaba hablando antes. Nelida, haga doble clic en el microfonito. Ahí está, gracias. Muchas gracias. El doctor volvió a repetir lo mismo que yo no entendí. Dijo que obligaban a los hijos a ir a España a iniciar la sucesión. Yo lo que había entendido es que, leyendo el libro del doctor, es que el artículo 10 del Código Velezano decía que se regía la jurisdicción por el lugar de situación del inmueble, y que el Código Unificado sigue esa tradición legislativa de que las jurisdicciones según la situación del inmueble. No entendí cuando el doctor dijo que los hijos tenían que ir, los obligaban a ir a abrir la sucesión a España, porque dijo que los inmuebles estaban en Argentina. El Código Nuevo también habla de muebles e inmuebles. El Código Velezano era solamente inmuebles, pero sigue la misma tradición de que según la situación del inmueble, también el convenio de Montevideo dice que según la situación del inmueble. Por eso no entendí el tema de la sucesión, de que se debe abrir en otro país. Los jueces razonables, y este es un ejemplo de juez no razonable, el juez que aplicaba literalmente el 3284 del Código Civil, que dice que la sucesión se somete a los jueces del último domicilio. Estos jueces que no pensaban algo más allá de la norma pelada, decían, el último domicilio está en España, vaya a litigar a España, porque lo dice el Código. Entonces yo digo en el libro, lo he defendido siempre, incluso estando en la justicia, por ejemplo, de que la existencia de bienes inmuebles o de muebles permanentes en Argentina abría la jurisdicción. Era una conexión del juez argentino suficiente. Desde luego, el caso, la relación de juez Mercedes, por ejemplo, porque hay un inmueble ahí aplicable, con el viejo código. Entonces, ¿qué es?
aplicaba el... Eduardo se está cortando mal. Sí. Puede ser por el tema de las cámaras, porque somos 205 en este momento. Bueno, apaguemos las cámaras entonces, salvo los que estén hablando, porque está comiendo toda la banda. ¿Me escuchan? Ahora sí se escucha bien. Eduardo, desde que... ¿Me escuchan? ¿Me Sí. escuchan? Ahora sí, pero no se escuchó más desde que vos dijiste que el Fue razonable. el 3284 mandaba al último domicilio sin importar que hubiera muebles o no en la Argentina, y que vos como Sí. juez siempre habías sostenido que la existencia de bienes inmuebles en la República abría la jurisdicción. A partir de ahí no se escuchó más. ¿Me estás escuchando, María? Sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan todos? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Yo les decía de que esa decisión 3284, que dice que la jurisdicción... ¿Me escuchan? Se volvió a cortar, ¿no? No, ahora está Está bien. cortada, ¿no? La comunicación. No, ahora está bien, ahora ¿Se está escucha bien? Sí, sí, dale. Ese juez se declaraba incompetente porque el último domicilio estaba en España del muerto, lo que estaba mal resuelto. Por eso yo defiendo en el libro, lo he defendido siempre, que si hay un inmueble, o si había un inmueble en Argentina, eso solo bastaba para que el juez argentino se declarara competente. Y como argumento coadyuvante, consideraba que el caso Andersen, el caso de Necochea, campo de Necochea, caso dinamarqués, que lo he comentado, el señor Andersen muere en Copenhague, en Dinamarca, con último domicilio en Dinamarca, pero deja un inmueble en Argentina. Como los inmuebles argentinos se aplicaba la ley argentina según una corriente importante de doctrina, esto también era un fundamento de competencia. Esto Mariana lo enseña muy bien en la facultad, que es la doctrina del paralelismo, que si no lo conocen, les digo en 2 minutos, se resume así: cuando la ley de un Estado resulta aplicable, el juez de ese Estado es competente. Es decir, que sea aplicable, por ejemplo, a la ley argentina, eso abre la competencia del juez argentino para conocer el caso. Y respondo otra vez a Nicolás y a Nélida. En el caso de la asociación, del español, por ejemplo, o del argentino, que había un muerto con último domicilio en España, el juez argentino debía declararse competente para la apertura de la asociación. ¿Por qué? Porque había conexión fuerte, suficiente, que es la existencia de los bienes. Dejaba abierto un tema que ahora está resuelto, que es qué ley aplicaba, porque está el otro artículo, el 3283, que ahora no existe más porque está modificado, derogado por el Código Unificado. El 3283 decía que a la asociación se aplica la ley del último domicilio del muerto. Es decir, que si el domicilio del causante español estaba en España, el juez argentino, que se declaraba competente porque había un campo, por ejemplo, una casa en Argentina, debía aplicar la ley del último domicilio, que era la ley española. ¿Está claro? Pero si el causante era argentino y había muerto con último domicilio en España, se producía el reenvío, que ustedes lo van a estudiar, que es de la parte general, que es la devolución del caso al derecho del juez argentino. ¿Por qué? Porque el derecho español dice que a la asociación se aplica la ley de la nacionalidad del muerto. Y como nuestro muerto, en el caso elegido, era argentino, con último domicilio en España, tocamos el derecho español, pero el derecho español nos dice que se aplica a la asociación la ley de la nacionalidad, que es argentina. Es decir, que el juez argentino, tomando mate en su despacho, con el caso, con el expediente en la mano, se entera que es competente por la existencia de los bienes y que debe aplicar la ley argentina por reenvío de la ley española. ¿Entienden? Si hubiera sido un español con último domicilio en el extranjero, el juez se podría declarar competente, pero se encuentra con el problema de que cuando llega al derecho español, el derecho español dice que se aplica la ley de la nacionalidad, es decir, que es español. Y el juez se encuentra con que debe aplicar la sucesión la ley española,
con el gran interrogante. ¿Qué pasa con las legítimas? ¿Se respetan o no se respetan las legítimas de los herederos que están en la República Argentina? Un gran tema. Se los resumo muy sencillamente. Ustedes han escuchado desde que empezaron la carrera hasta el cansancio que las legítimas son de orden público, ¿no es cierto? La legítima es de orden público. ¿Qué significa? Que es intangible. Que nosotros no podemos disponer alegremente de todos los bienes, por ejemplo, en favor de cualquier novia o amigo, lo que sea, en perjuicio de nuestros hijos, que tienen la famosa cuota no disponible asegurada. En España no es así. En España la sentencia del Tribunal Máximo de Justicia dice que las legítimas no son de orden público. ¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Yo les digo, mire, piensen en primer lugar en los débiles. Si hay menores de edad, por ejemplo, domiciliados en la República Argentina, que dependen de su sustento, de lo que les deje el papá que se murió, por ejemplo, y ustedes van a terminar aplicando la legislación española por una serie de construcciones teóricas, por ejemplo, ¿en qué quedamos? ¿Está claro? Más preguntas. Vamos, que se pone lindo esto. Sería Macarena, ¿no, Brandon? Sí, ahí se la tiene para hablar. Macarena, la plataforma es tuya. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor, por estas aclaraciones, que la verdad es una materia que me gusta. Veo que todos los días se van agregando cosas nuevas y es un desafío. A medida que lo voy escuchando, se completan muchas cosas, que obviamente mi pregunta va a responder también a la ignorancia hasta este momento, ¿verdad? Y el tiempo que te lleva a leer la materia. Cuando usted explicó lo de jurisdicción, enseguida empecé a relacionarlo con el tema que vimos ayer, que era la cuestión previa. Y entendí, cuando el doctor Núñez explicaba la cuestión previa, cómo se aplica la razonabilidad a lo que es la aplicación de la ley. Sí. Y ahora, con todas estas explicaciones que fue dando, contestando las preguntas de mis compañeros, entiendo que también la razonabilidad se aplica a lo que es la jurisdicción. Entonces, todo lo que en principio empezamos a estudiar como algo estructurado, rígido, que es la norma indirecta, hoy empieza como a ablandarse y me cierran más las ideas. Pero es así, Macarena, es así. Hablabas de que se iba complicando, porque siempre he puesto el ejemplo de cómo hacer un guiso. Se arranca con agua caliente, se le agrega sal y después empiezan todo lo demás. La zanahoria, un apio, ¿no es cierto? Alguna verdura, una carne, y después termina siendo algo muy complicado. Bueno, ese es el derecho internacional privado. Lo difícil, y no se asombre, no se tiene que preocupar, esto es difícil porque se vinculan sistemas distintos. Los sistemas distintos se relacionan. ¿Usted se cree que es igual el sistema europeo que el sistema americano de legislación, por ejemplo? No es igual. Y ni hablar del sistema oriental. Y ni hablar de cuando se complica con las religiones de los estados, por ejemplo. La religión ha sido el gran motor del orden público, históricamente. Y el fraude de la ley, ¿qué es? Es la violación del orden público. Porque si no, a nadie le preocuparía el fraude de la ley. El fraude de la ley, el juez actúa cuando hay violación del orden público, si no, no puede ser nada. Salvo que sea fraude en perjuicio de un tercero. Entonces, cuando el que actúa es el tercero, por ejemplo, ¿me entendés? Ese es el tema. Como los sistemas son distintos, cuesta compatibilizar. Siempre recuerden esto, hay que evitar el secuestro del caso. Hay una tendencia, sobre todo en los países subdesarrollados, que el juez cree que su país es el mejor del mundo, su legislación es incomparablemente mejor que cualquier otra ley del mundo, y esto no es así. ¿Por qué? Porque puede ser que la ley extranjera sea mucho más justa que la ley propia, por ejemplo. Entonces, lo que lo debe guiar es la justicia, no las formas. Por eso yo les he escrito en el libro al comienzo de que hoy en día nos preocupaba mucho más por el contenido de la norma, hacia dónde remite esta norma de contacto, esta norma indirecta, esta norma de remisión, esta norma de señalamiento de un derecho extranjero. Nos preocupa mucho qué solución da, por ejemplo. Está todo muy lindo. Llegamos a un derecho, por ejemplo, extranjero, está bien, perfecto, porque lo dice nuestro código. Porque el punto de conexión, el punto de enlace nos lleva a otro derecho extranjero. Pero no termina ahí. ¿Qué solución da el caso? ¿Satisface las exigencias mínimas de justicia del caso? Si no las satisface, no tengan miedo, déjenlo de lado. Pero hay que convencerlos a los jueces que se animen a decirlo. Porque el gran problema son los jueces en esto. Los jueces tienen que estar empapados, imbuidos, motivados
por el anhelo de atender los derechos humanos esenciales. No es 5 tomos de derechos humanos, tampoco entremos en esa pavada. Son 4, 5, 6 derechos básicos esenciales, ¿sí? Que son los realmente integrativos del núcleo duro, lo diamantino de los derechos humanos. No son más que media docena. Los demás son corolarios, agregados. Mire, yo me desayuné un poco en la Corte de La Haya. Me llamó mucho la atención cuando vi, la primera vez que visité la Corte, que había jueces no solo de distinto color, estaban vestidos de distinto modo, y tenían en común un gorrito, el birrete de juez, ¿no es cierto? Y la toga. Pero después todo distinto, un negro, un blanco, uno rubio, un colorado, uno pelado, todo. Y uno en inglés, uno en francés, un pakistaní, un ruso, un chino, un japonés. ¿Y cómo se entienden estos? ¿Cómo hacen para entenderse? ¿Saben cómo se entienden? Manejando los principios generales de derecho. Manejando los principios que son comunes a todos los derechos del mundo. En todos los lugares del mundo, en todos los derechos del mundo se respeta la defensa en juicio, la res judicata, el enriquecimiento, se prohíbe el enriquecimiento sin causa, se prohíbe el fraude de la ley. El que causa un daño lo debe reparar. Todo eso es común. La litispendencia. Todo eso está en cualquier sistema jurídico del mundo. Entonces, ¿cómo hacen? Es la llamada, lo que yo llamo la lengua franca del derecho internacional. Hablan la lengua franca, que es la lengua que impuso Alejandro Magno cuando empezó a invadir, a expandir a Macedonia hacia todos lados, hasta China. Hubo que crear un idioma común. El idioma común acá se llama la lengua franca del derecho internacional, por ejemplo. Y en materia del derecho privado, son los grandes principios subyacentes al ordenamiento que son inderogables y están por encima incluso del derecho positivo. Por encima. Por eso se prestan el fundamento no solo de legitimidad, sino de juridicidad. Si no atiende esos principios básicos subyacentes, que no son muchos, no es ni siquiera derecho. Eso es lo interesante del caso. Bueno, escucho. Carmela que pidió la palabra, la plataforma es suya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Igual que con todo lo que vengo escuchando ya tengo respondida la pregunta, pero bueno, igual la voy a hacer. Cuando hablaba del foro de necesidad, sí. Yo preguntaba si en realidad tenía que ser el máximo tribunal de un Estado que declare el foro de necesidad para aplicar, para tener jurisdicción, o si, bueno, si el juez que interviene en el caso puede declararse incompetente, como usted mencionó en el ejemplo, y uno a través de la vía recursiva interna del Estado puede acceder al máximo tribunal, o si solamente era, ¿me entiende?, de competencia del máximo tribunal declarar el foro de necesidad. No, el juez de primera instancia puede declarar, no hace falta una sentencia de la Corte. Es más, lo debe hacer el juez de primera instancia. Claro. El famoso control, perdóname Carmela, cuando el juez hace el control de convencionalidad, que está obligado ahora de acuerdo al nuevo código a hacerlo, si se ajusta o no a las convenciones internacionales vigentes para la República Argentina. En primer lugar están las de derechos humanos, ¿no recuerdan? En la Constitución. Bueno, muy bien, pero no necesita que la Corte, sería un grave error. ¿Qué va a decir? Espero declararme competente a ver si la Corte, ¿cuántos años va a estar? Por ejemplo. Acá hay una mitificación de la Corte que a mi modo de ver es dañina y dañosa, las dos cosas, por ejemplo. Los mejores jueces para mí no son los que están más arriba. Para mí los buenos jueces son los que están abajo. Pero suele suceder en todas las estructuras de poder. Ocurre en las iglesias. Los mejores son los pastores, los curas que van a las 2 de la mañana a ver un enfermo, no el cardenal que está en un palacio, por ejemplo. O el jefe de la religión. Como había dicho que era un fuero excepcional, o sea, por eso... Pero bueno. Está bien la observación porque se presta la inquietud de creer que lo excepcional es que sea la Corte la que lo diga. No, pero el juez, a quien le piden que intervenga, hay cuestiones, apliquen el criterio de la sensatez, que muchas veces, o casi siempre, lo van a invocar, y traten de convencer al juez, ¿no? Porque ese es el problema. Uno de los errores que aquí lo hemos hablado con Mariana varias veces, del nuevo código, en materia de alimentos, el fuero más fuerte, el más razonable, el que más le interesa a una mujer con hijos, por ejemplo, que fue abandonada, es el fuero del patrimonio, donde hay bienes, donde poder embargar y cobrar para poder darle comer a los hijos. ¿Y ustedes saben lo que dice el nuevo código? Que la existencia de bienes puede ser fundamento de la competencia del juez si lo considera razonable.
de acuerdo a las circunstancias. Esa es la letra de Aida Kemmelmacher de Carrucci, que es una aberración. Como ella juez y se cree que es brillante, o lo debe ser, cree que los jueces son todos iguales. Pero hay muchos jueces vagos. Si usted tiene un hotel, por ejemplo, y el juez dice, no lo considero razonable que fundamente... Pero escúcheme, hay un hotel acá en Playa Grande, el tipo está trabajando, por ejemplo, tiene un hotel de 20, 30 habitaciones, embárguelo, intervengan en la caja, quiero cobrar los alimentos, tengo 5 hijos, menores de edad, el tipo se fue, por ejemplo, el marido o el padre. Declárese competente en la demanda de alimentos. Considero que no es razonable. ¿Y ustedes qué hacen, por ejemplo? Por eso, y me meto un poco ya, mucho más adelante, la Convención de Alimentos es mucho mejor. La tenían de pechito, perdonen la expresión. La Convención CIP 4 de Alimentos de Montevideo de 1989 ordena y declara que es competente el juez donde existan bienes o ingresos del demandado. Es el fundamento de los fundamentos. Y en vez de haberlo establecido como obligación, lo dejan en manos de que el juez tenga ganas de hacerlo o no. Después se pongo en el libro, si lo han leído, el horror labores de que lo haga Freud. Freud decía que hay 2 grandes fuerzas. Thanatos, que es el ánimo de destrucción del prójimo, del ser humano, no estoy de acuerdo, pero macanudo lo dijo Freud, y el otro es el horror al trabajo, horror labores. Apliquen en el Poder Judicial y traten de convencer a un juez vago de que debe entender una demanda de divorcio si se lo puede sacar de encima, por ejemplo. Un poco escéptico, pero bueno, es así. Gracias, profesor. No, Eduardo, realista, lamentablemente. El señor Ernesto Castro tiene la plataforma. Gracias, doctor. No, yo un poco, buenas tardes, doctor. Yo un poco en línea con lo que decían mis compañeros, que fue un poco respondiendo, pero para ordenar mi cabeza, quedó claro, digamos, que el foro de necesidades, digamos, es algo que se fundamenta con esto de resguardar el derecho a acceso a la justicia, ¿no? Ahora bien, a la hora de definir la competencia, valga la redundancia, en este foro de necesidad, ¿hay alguna regla que se hace? Digo, tiene que ver con esto que decía usted antes del juez mejor conectado, más próximamente conectado, razonablemente conectado. Tiene que ver con, por ejemplo, el último juez que se excusa en razón de la competencia. Hay un número, por ejemplo, cerrado de decir, no, después de 2 excusaciones se hace cargo el último, eso se evalúa en el caso concreto. ¿Cómo es, digamos, esa mecánica? No, lo primero que habéis dicho, Ernesto, lo primero que habéis dicho es lo correcto. Es decir, de acuerdo a las circunstancias, el juez considera que está muy próximamente vinculado con el caso y que se corre riesgo de que no haya nadie que se declare competente. Lo que lo obliga, lamentablemente, o por suerte, a estudiar un poco la legislación extranjera, que hoy día es una pavada. No es como hace 20 años. Nosotros, cuando me tocaba a mí actuar hace 20, 30 años, por ejemplo, era un problema. Me llegado el caso que tuviera a Buenos Aires en Cancillería para saber si un tratado estaba vigente o no para Argentina. Empezaron a buscar en la biblioteca, por ejemplo. No lo podía creer. Uno decía que sí, el otro decía que no, por ejemplo. Estamos hablando de un tratado internacional, por ejemplo. Ahora, y respondo a la última parte de tu pregunta, de que se hayan declarado incompetentes 2 o 3 jueces no obliga al tercero a declararse competente, para nada, por ejemplo. Para nada, si es que no hay alguna circunstancia. Porque se pueden haber declarado incompetentes bien, pero el tema es que si, vuelvo a lo mismo, si los jueces extranjeros conectados con el caso se van a declarar incompetentes porque su ley lo dice, que ha sido consultada por el juez argentino, debe declararse competente. Esa es la llave. La clave bóveda es esa. Recuerden que es una moneda que tiene 2 caras. La declaración de fuero de necesidad y el fuero no conveniente. Son el anverso y reverso de una misma medalla. El fuero no conveniente, que el juez que era competente dice no soy competente en este caso excepcional, porque hay uno mejor situado, por ejemplo. Casos típicos lo han hecho los europeos ya en el ámbito de la UE, ¿no es cierto?, con el tema de menores, por ejemplo, responsabilidad parental. Cuando el menor ha sido trasladado a otro lugar, sí, está bien, era competente yo, pero lo mejor que entienda el otro juez, porque está ahí, lo tiene el nene ahí, está al lado del tribunal un poco más, a 2 cuadras, por ejemplo. ¿Qué tengo que conocer yo de esto? ¿Por qué? Porque si yo dicto una resolución, la tengo que ejecutar allá, tiene que ir allá y todo lo demás.
Entonces, ¿saben cómo se hace hoy en día? Se llaman por teléfono. Se mandan un fax o un WhatsApp o lo que sea. Che, ¿te vas a declarar incompetente o no? Déjamelo estudiar, te voy a responder mañana, por ejemplo. ¿Entienden? ¿Quedó satisfecho? Ese es el anverso y el reverso. Fuera o no conveniente, y denegación de justicia. Ustedes saben que hay un fallo importantísimo a la Corte de la Haya, que lo he invocado en la tesis doctoral, que me impresionó mucho, donde un juez de la India, Singh, dice que donde hay un derecho debe haber una acción. Y yo les digo, donde hay un derecho debe haber una jurisdicción. No basta con proclamar que era el demérito la carencia que tenía el régimen anterior a esta batería de derechos humanos, que eran declamatorios. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en el año 1948. Y hermoso declarado. Hay países que tienen hermosas constituciones. Y sin ofender a Brasil, que es un país que me encanta y amo a los brasileños, tengo un gran respeto por ellos, la Constitución de Brasil es la más linda del mundo, 1988. La cantidad de derechos que se reconocen. Dice, ¿dónde está este país que yo quiero ir a vivir? Tiene de todo, absolutamente. Leen la Constitución y dice, esto es una maravilla, mejor que Brunei, por ejemplo. Pero en la realidad, ¿qué pasa? Escucho. Hay una pregunta de Leonela Maricel Rupel. Leonela. Sí. Rupel. La plataforma es tuya. Listo, la estoy viendo. Leonela Maricel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien, yo más que nada quería, son 3 dudas puntuales que tengo. Voy a tratar de ser un poco ordenada. La primera, con respecto al paralelismo que usted estaba hablando, ¿es la doctrina del doctor Asser? Si lo podría volver a repetir, porque no me quedó claro. Efectivamente, veo que has leído o has escuchado alguna buena clase. El jurista holandés Asser esto es una miscelánea, fue el que organizó el primer Congreso Mundial de la Paz en Holanda, en La Haya. Por eso es un jurista tan recordado. Junto con el zar de Rusia organizó la primera Conferencia Mundial de la Paz. Bueno, pero Asser sostuvo la teoría esa, que es el del paralelismo. Los alemanes hablan de la Gleichlauf-Theorie. Gleich es igual, Laufen es caminar. Teoría, por supuesto, es teoría. Es la teoría de que caminan juntos. ¿Qué caminan juntos? La jurisdicción es la ley aplicable. Si el juez, vuelve a lo mismo, advierte que al caso va a aplicar su ley, si fuera competente, esa circunstancia de que va a aplicar su ley es fundamento de su competencia. ¿Me entendés? Debe analizar primero cuál es la ley que va a resolver el caso. Si advierte que la ley propia dice, bueno, este es el fundamento para que yo me declare competente, y obviamente termina aplicando su ley, obviamente. Por eso el Tratado de Montevideo del año 1940, en el artículo 56, que si bien es Tratado de Derecho Civil, tiene una norma de jurisdicción internacional. Se refiere a las acciones personales que deben entablarse ante el juez del domicilio del demandado, o entre otras las opciones, ante el juez del Estado cuya ley regula el acto jurídico en materia de juicio. Muchas palabras, pero está diciendo lo mismo. Está diciendo que si la relación jurídica queda sometida a la ley de un Estado, el juez de ese Estado es competente, con ese fundamento. ¿Está claro? Bien. Ustedes recuerdan, lo digo de pasada, que en el año 40 se incorpora la prórroga de jurisdicción, que lo enseña Mariana con un caso muy importante, que es Sastre con Bibiloni, ¿no es cierto?, donde se estudió justamente la posibilidad de que las partes prorrogaran la jurisdicción. En realidad es una invasión, está mal dicho prorrogar la jurisdicción. Se invade la jurisdicción de otro Estado que no es competente, en principio, salvo que haya un acto de particulares que está permitido. En realidad es una sustracción del cúmulo de casos de los jueces competentes y un agregado o una invasión a la jurisdicción de otro Estado que no era competente, pero está permitido en algunas materias, sobre todo las patrimoniales, donde hay plata de por medio, cuestiones de bienes, no en cuestiones de familia. No pueden prorrogar, por ejemplo, una acción de nulidad de matrimonio
o de filiación. Sí, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, me gusta más el juez de... No, eso no va. ¿Me entendés? ¿Quedó claro? Sí. ¿Entendiste ahora? Sí, sí, sí. Más o menos. Bueno, hay que leerlo. Hay que leerlo tranquilo. La otra duda que yo tenía con respecto era sobre la jurisdicción internacional exclusiva. En uno de los ejemplos que daba era la ley de navegación. Y hablaba puntualmente del contrato de fletamento y de las averías comunes. Con respecto a las simples, ¿se aplican lo mismo por analogía o las reglas del Socan-Beres? Sí, depende mucho de las circunstancias. Es muy difícil decir cuándo son averías comunes y cuándo son simples, ¿eh? No es un tema fácil. Y entras en el terreno que se llama de las calificaciones. No sé si han visto ya calificaciones, Mariano. ¿Has visto calificaciones? No. ¿Ya tuvieron clase con el doctor Acosta con calificaciones? Sí. El día martes. Sí, Eduardo, lo dio Juan el martes, porque era tema de Eugenia, pero Eugenia, por razones que ya sabemos, no la pudo dar. Lo dio Juan el martes. Para los chicos que no lo han estudiado, para recordarlo, calificar es definir una relación jurídica. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, yo lo he comparado muchas veces con un juego de puzzle, por ejemplo. Ustedes levantan un pedacito de cartón pintado con distintas formas y buscan a dónde encajarlo. Por ejemplo, ¿cómo eligen el hueco donde van a poner el pedacito de cartón de ese rompecabezas del puzzle? Hay que mirar el color y mirar la forma, ¿no es cierto? Para ver a dónde lo pueden poner. Bueno, la labor esa que hace el jugador de puzzle, o de rompecabezas, de levantar la pieza, de analizarla, de mirar el color, mirar la forma, el tamaño y demás, y dónde lo va a poner, esa labor es la calificación que hace el juez de la relación jurídica. Por ejemplo, ¿esto es un reclamo de herencia o es un reclamo de una mujer por los bienes del matrimonio? Por ejemplo. Este es un tema, por ejemplo, de bienes del matrimonio, es un problema de alimentos. ¿Este es un problema de una acción real, por ejemplo, posesoria, o es simplemente una acción de cobro de dinero sobre un bien mueble, por ejemplo? ¿Esto es un bien mueble o es un bien inmueble? Por ahí creo que lo digo en el librito que ustedes seguramente están leyendo. Sí, a mí justamente leyendo el libro... A mí justamente leyendo el libro solamente me hacía referencia al contrato de fletamento y a las averías comunes, entonces ahí mi inquietud fue con las simples si se manejaban a través del sistema de calificaciones o no. Bueno, eso se llama pensar sobre el caso, que es muy importante. Bueno, ahí podés aplicar las calificaciones. Y la pregunta es, ¿quién califica? El juez. ¿Con qué ley? Y ese abre un nuevo problema. Si es con la ley propia, con la ley extranjera de fondo, o con un derecho comparado, por ejemplo, o con un derecho de tratados, con un derecho convencional. Pero son temas muy sutiles, No vale la pena que te enrosques demasiado con esto. Bien. Eran dos, falta una. Sí, bueno, más o menos la tercera es, respondiendo, viene más de la mano de lo mismo. Mi duda es, con respecto a ramas del derecho, que en distintos estados forman parte de distintos sistemas, como por ejemplo el aeronáutico o el espacial, que en un país puede ser de defensa, mientras en otro puede ser de comunicaciones. Pueden formar parte de los distintos ministerios o secretarías. ¿Ahí también se aplica el régimen de calificaciones o cómo sería? Tenés cuidado porque hablas de derecho aeronáutico y derecho administrativo, soberanía y todo lo demás, son cuestiones de derecho público. El derecho privado es eminentemente, el derecho internacional privado, perdón, es eminente y en primer lugar privado. Solo excepcionalmente se tiene en cuenta lo público. Claro, y en ese caso a mí me surgía la duda con respecto a las comunicaciones. O sea, si o sea, se hacía a través de las calificaciones o en base al contrato de comunicación que se llevaba a cabo. No, el contrato es fundamental. Es fundamental el contrato. Los contratos hoy en día de ese tipo, todos tienen un código anexo sobre qué se interpreta por cada voz, por cada palabra que se interpreta, para evitar estos problemas. Cualquier contrato internacional importante, por ejemplo, los de concesión de servicios que han estado tan de moda en la década del 90 en Argentina, tenían todo un anexo sobre qué se debe interpretar. ¿Qué es deudor? ¿Qué es acreedor? ¿Qué es banco? ¿Qué es establecimiento? ¿Qué es sede? ¿Qué es domicilio? ¿Qué es contrato? ¿Qué es demora, por ejemplo? ¿Qué es interés? Por las dudas. ¿Por qué? Porque si hay que interpretarlo después, está ahí. La calificación en auxilio. ¿Está bien? Bien. Bueno, muchas gracias. De nada.
¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, en principio creo... Ah, sí, Nélida quiere volver a preguntar. Nélida, Nélida quiere hacer otra pregunta. Adelante, Nélida, Nélida. apriete el microfonito rojo y ahí está. ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Ahí me escucha? Perfectamente. Yo le quería preguntar sobre uno de los primeros temas que vimos, sobre la norma indirecta y la extraterritorialidad activa y pasiva. La pasiva es cuando podemos usar el derecho extranjero. La activa solamente se utiliza cuando hay una cuestión de orden público, o tenemos otra forma de que los jueces la apliquen. No, es de amplia aplicación. Hoy en día ya es de amplia aplicación, no es excepcional. Para nada. Gracias. Es de amplísimo. Pues yo les insisto mucho en esto, porque hay un movimiento universal hacia esto, que se llama la humanización del derecho, que tiene impacto no solo en lo legislativo, sino también en lo competencial, en lo jurisdiccional, por ejemplo, para atender justamente a lo axiológico de cada situación, a los valores que están de por medio. Porque ni siquiera entre los derechos humanos hay una paridad axiológica o de valores. Hay jerarquía axiológica. No es lo mismo proteger la vida y la libertad, por ejemplo, que el derecho de expresión. No es lo mismo, indudablemente. Bueno, sería un largo tema este, ¿no? Hay casos interesantes donde se hace justamente mérito de qué derechos no se pueden suspender nunca, por ejemplo. El derecho a la vida, el derecho a la libertad no se pueden suspender nunca. Salvo una situación de guerra y por tiempo limitado, y se aplica el derecho internacional de las acciones armadas, no se aplica el derecho internacional común. Es todo un capítulo dentro del derecho internacional. En la guerra no se puede hacer cualquier cosa, por lo menos no en las convenciones, de acuerdo a las convenciones. Que después se hagan es algo distinto. Pero no se puede hacer cualquier cosa. Está el derecho internacional de los conflictos armados y el derecho internacional humanitario, que ahora confluyen. Hay una convergencia, digamos, hay una sinergia jurídica. Derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los conflictos armados, por ejemplo. Antes se decía el derecho de la Haya, el derecho de los conflictos armados, el derecho de Ginebra, el derecho a los derechos humanos. Hoy en día, si leen los fallos de los últimos 10 años de la Corte de la Haya, por ejemplo, le menciono el caso del muro de Palestina, por ejemplo, donde el voto, en una opinión consultiva, donde el voto de la jueza inglesa Rosalind Higgins invoca la Convención de los Derechos del Niño. Fíjense ustedes, la Convención de la ONU del año 1989 para fundar la condena de Israel por lo que estaba haciendo de la construcción del muro, porque le impedía la educación de los niños palestinos en el territorio indebidamente ocupado. Fíjense ustedes. Tenemos ¿Conforme? ¿Está conforme? Sí, muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutitos, 7 minutos. Tenemos una pregunta de Julieta Sánchez. Julieta. Sí, doctora, ¿me escucha? Perfecto. Buenas tardes, doctor. Yo tenía una consulta para ver si lo había interpretado bien. En su libro, usted dice que la jurisdicción exclusiva sería lo ideal que esté establecido en la ley o en una convención, y que frente al silencio le corresponde a los tribunales, a los más altos tribunales de justicia, decidir el punto. ¿Eso se refiere a que los más altos tribunales de justicia deberán decidir el punto si corresponde frente a un caso concreto de establecer si se va a regir por jurisdicción exclusiva o jurisdicción concurrente? Sí, correcto. Es Bien, así. entonces, bien, y en este caso, ¿en qué se basarían los más altos tribunales de justicia para determinar eso? Si en este caso concreto es mejor una jurisdicción exclusiva o concurrente. ¿Cuáles serían los parámetros para establecer eso? Muy buena la pregunta. Lo que los tribunales tienen que, es muy buena la pregunta, lo que los tribunales tienen que tener en cuenta, porque es el fundamento de toda jurisdicción exclusiva, si el interés social y económico del país es realmente muy importante, si es gravemente importante, como lo resolvió el Tribunal Europeo, por ejemplo, de Justicia de las Comunidades Europeas,
en varios casos sobre los trabajadores migrantes. El caso de los camioneros, que prestaban servicios en un país, por ejemplo, pero al mismo tiempo trasladaban con el camión por otros países de la Unión Europea. Y la Corte Europea dijo que las normas de protección mínimas del trabajador debían ser respetadas en cualquier país de la Unión, por ejemplo, que no se podía invocar un pacto y que no valía el pacto de prórroga de la jurisdicción en esos casos. Y ahí te estoy respondiendo. ¿Es un caso de jurisdicción exclusiva o al menos de respeto de esos derechos mínimos del trabajador? Por ejemplo, de los aportes, de la jubilación, etcétera, ¿no es cierto? El descanso. Muchas gracias. De nada. ¿Se cortó? Se cortó la comunicación. ¿Cómo sabes si está cortado? ¿Está conectado? Sí, sí. Pero no me escuchan. Ahora sí. No, me había quedado sin audio, Eduardo. Tenemos a Segundo Campos que quiere hacer una pregunta. Nos quedan 5 minutos y tenemos que entregar el aula, así que concisos. Segundo Campo y Ariel Justo. Segundo. Sí, acá. ¿Me escucha, doctor? Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho. Habla un poquito más fuerte, Segundo. Hola. ¿Me escucha? No sé si el doctor me escucha. ¿Está escuchando? Yo a usted lo escucho, pero no sé si usted me escucha. Sí, perfectamente. Adelante, Segundo. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Bien, muy bien. Yo tenía entendido, por ahí leí mal o interpreté mal, que en el fallo Bibilone contra Sastre no había habido prórroga de la jurisdicción, sino que habían adherido a otra teoría del domicilio de los litigantes. Se analiza el tema. Está bien, correcto lo que dice, pero se analiza el tema. Ya que el Tratado de Montevideo de 1940 preveía 3 requisitos para que haya prórroga. Uno de ellos era que estuvieran de acuerdo y que sea la misma materia personal patrimonial y que ese consentimiento sea expreso, no ficto. No sé si estoy errado. No, no está errado, lo dice el tratado expresamente en el tercer párrafo del artículo 56. Lo que la Corte dijo en ese caso es que no hay un orden de prelación de las jurisdicciones y que el actor puede optar por el estado donde ocurrió el ilícito, que fue en Punta del Este, ¿no es cierto?, en la avenida Gorlero de Punta del Este. El actor, que sería Sastre, podía demandar a Bibilone ante el juzgado uruguayo. ¿Por qué? Porque la ley aplicable al ilícito era la ley del lugar donde ocurrió, lex loci delicti commisi, una de las opciones. La otra opción, y no en el orden de prelación, sino en un mismo rango de importancia, es la ley, el juez del domicilio del demandado. El demandado tenía domicilio en La Plata, por eso lo demandó La Plata. Y la otra, pero lo dice como obiter dictum, la otra posibilidad es de que las partes se pusieran de acuerdo, que no fue el caso, porque para ponerse es justamente lo contrario. Lo demandaron en los tribunales de La Plata y Bibilone, que era un constructor muy importante, opuso la excepción de incompetencia, argumentando justamente con el segundo supuesto, que es el estado de la ley que se aplica como fundamento de la jurisdicción, que es la doctrina del paralelismo que hoy me preguntó una de las chicas, de las compañeras, de la doctrina de Asser. Se da cuenta que la incorporó expresamente. Fueron muy buenos los legisladores, los convencionales de Montevideo que incorporaron mire, Montevideo gira alrededor de dos grandes juristas, uno es Savigny y el otro es Asser. Son los dos grandes juristas que influyen mucho en los tratados. Pero está que es correcto, Segundo, no interpretó mal, es correcto lo que dice. Bueno, Absolutamente. muchas gracias, doctor. No tiene por qué.
Ariel Giusto. Ariel. Ariel tiene que activar el sonido. Está muteado. Brandon, ¿te fijas? Está sin sonido. Apriete. Ya le di para que pueda, así Ahí está, que tendría. ya está. ¿Escucha, doctor? Adelante, Ariel. ¿Me escucha? Perfectamente. Bueno, la pregunta es la unidad 1, que después en la parte de calificaciones menciona, cite ejemplos de menores, domicilio, madre, viuda, contrato y unión convivencial. ¿A qué se refiere con madre? La duda que tengo, si se refiere a locación de vientre o... Justamente. En el caso de la locación de vientre, ¿quién es madre, por ejemplo? Difiere mucho la legislación de los países. ¿Madre es la que pare al nasciturus, al niño? ¿O madre es la que encargó, por ejemplo, el vientre para que otra mujer hiciera la gestación, por ejemplo? No coinciden las legislaciones, por ejemplo. Es uno de los puntos. Justamente es eso. Bien. Fíjense ustedes, madre, el famoso mater semper certa es, acá no existe. No existe, la madre siempre es cierta. La madre es incierta en el derecho internacional privado, de acuerdo a la legislación que se aplique. Y ahí viene el problema, ¿cuál ley aplicás? Para decir cuál es madre. La ley donde se encargó la maternidad, la ley de la nacionalidad de la madre subrogante, la ley del domicilio de la madre subrogante, la ley donde ocurrió el parto, la ley donde se va a inscribir el niño. ¿Cuál es la ley que decide si es madre o no es madre, por ejemplo? ¿Te das cuenta? Gracias. ¿Está bien? Eso era. Sí. Bien, tenemos un... Eduardo, me informan que podemos seguir un ratito más si vos no tenés inconveniente. Ninguno, adelante. Bien, tenemos una pregunta de Claudia Porta. Claudia, la plataforma es suya. ¿Qué tal? Buenas tardes a los doctores. Mi pregunta quizás sea mucho más amplia, o sea, tenga también, sea más larga de contestar o no. Quería saber con respecto al punto de conexión de la norma indirecta, ¿qué pasaría si en un país islámico habría que un juez argentino, si tendría la competencia, si sería posible que un tribunal islámico, o un país islámico, estamos hablando, perdón, aceptara que se tomara, aceptara una sentencia argentina y al revés? O sea, ¿qué pasa con el derecho islámico con respecto a los puntos de conexión con nuestro derecho? Porque con el europeo hay bastante similitud, podemos encontrar con las diferentes legislaciones, pero con respecto al derecho islámico, que aparte de que no se toma, como usted dijo, de acuerdo a la zona territorial donde se impone el Corán, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa en realidad? Le contesto, Claudia. La existencia del derecho islámico de por sí no ofende el orden público. Es decir, que si un juez extranjero aplica el derecho islámico, por ejemplo, el juez de Afganistán o de Pakistán, de por sí no es ninguna violación del orden público, para nada, para en lo más mínimo. Es más, la solución que aplica ese juez puede ser más beneficiosa, más justa que la que aplica la legislación argentina. ¿Entiende? Quizás lo que se rechaza no es ignorancia, no, son cosas muy difíciles. Por eso, la reacción no es frente al derecho extranjero, sino frente a la solución que da el derecho extranjero, aplicada en un caso concreto. Exacto. Si el juez argentino simplemente debe aplicar el derecho extranjero, puede expurgar, puede descartar todo aquello que ofende a sus convicciones más íntimas sobre lo que hace como dicen los uruguayos, a la identidad del país. Los uruguayos tienen una fórmula muy linda, que la elaboró el ex canciller Operti Badán. Los principios fundamentales que hacen a la identidad de Uruguay como nación. Claro. Bueno, pero si eso no está ofendido, no hay ningún inconveniente. Adelante. Sería, perdón, el famoso respeto al derecho extranjero. Tal cual. Perfecto, gracias, doctor. Exactamente, por eso el gran maestro Goldsmith a su obra la titulaba El derecho de la tolerancia, ¿no, Mariam? Exacto,
Y ya lo Derecho sabe. de la tolerancia. ¿Por qué es lo que se tolera? La pluricultura, que no somos Exacto, todos sí, iguales en la cultura, por ejemplo. Debemos ser respetuosos de las soluciones que dan. Salvo, vuelvo a decir lo mismo, siempre, siempre la última palabra es la del orden público. Pero en el Bien. caso puntual, no se puede hacer una proclama de orden público. Muchos legisladores que tienen la tendencia de reforzar su proyecto diciendo esta ley es de orden público. Resulta están inaugurando un monumento a un pingüino, por ejemplo. Por darle un ejemplo ridículo. Esta ley es de orden público. ¿Qué es de orden público? El orden público no depende de la declaración, la declamación del legislador. Depende de los principios que están en juego. Que eso es lo que tiene que tener en cuenta el juez. Perfecto, Bueno, muchas gracias, doctor. Disculpe, Claudia, pero la última pregunta, porque yo sí me tengo que ir porque tengo que tomar la mesa libre, así Bueno, que adelante. vamos a ver qué es lo que quiere saber el alumno Sebastián Cabello. Sebastián, la plataforma es suya y ya es la última pregunta. ¿Me escuchan bien? Bien. Ah, bueno, muchas gracias. Doctor, me quedó a mí cuando usted dijo que lo que se tiene que evitar es el secuestro del caso. Y me quedé pensando en eso, a ver si me lo podía ampliar un poquito más. ¿Cuáles serían las circunstancias en las cuales se debería evitar el secuestro del caso? Hay conexiones que se consideran débiles, por ejemplo, que se consideran insuficientes para fundar la competencia de un juez. Por ejemplo, se me ocurre así de pasada, la mera residencia no habitual de una persona en un estado, por ejemplo. No hay que confundir el domicilio con la residencia habitual y con la residencia no habitual. El mero tránsito, por ejemplo. Los alemanes hablaban de la famosa valija en el aeropuerto de Frankfurt. Es decir, algunos juristas hablan del foro del patrimonio, o fuero, o competencia, o jurisdicción fundada en la existencia del patrimonio. La famosa Vermögen Jurisdictie de los alemanes. Jurisdicción fundada en la existencia del patrimonio. Eso es un fundamento para dictar medidas cautelares de urgencia, pero no sería un fundamento suficiente para una acción definitiva de fondo. ¿Me entendés, Sebastián? Entonces, si el juez se declara competente por la existencia del patrimonio en el Estado, por ejemplo, debería limitarse a la protección, a medidas conservatorias de ese bien que está en su Estado, pero no en otras cosas. Un menor que ha sido trasladado indebidamente a la República Argentina. ¿El juez argentino tiene competencia? Sí, pero ¿para qué? Para disponer medidas de resguardo del menor, para devolverlo al Estado de su residencia habitual cuando sea reclamado, por ejemplo, ¿me entendés? Sí, sí. Pero si se excede, que es muy común, lamentablemente, en la República Argentina, por abogados que se creen vivos y por jueces que son tontos, de convencer a un tribunal para que se declare competente en la asignación de la tenencia. Entonces, el papá se escapó, o la mamá se escapó con el nene, y van acá a la República Argentina, a un tribunal, y lo convencen de que no, el pobrecito, el nene, ahora lo quiero anotar en el colegio porque acá quiere estar acá en la República Argentina. Y quiero la tenencia del nene, que no la tiene en su origen, por ejemplo. Ese juez estaría secuestrando el caso si se declara competente para resolver el tema del derecho de custodia. ¿Me entendés? Sería justamente una jurisdicción de secuestro, llamado el imperialismo jurisdiccional, como decía un griego, Fragistas. Él hablaba del imperialismo jurisdiccional. Algunos jueces se exceden, se quieren quedar con todos los casos. Pero vuelvo a lo que les dije al comienzo, corren el serio riesgo que esa sentencia sea inejecutable, que ha pasado muchísimas veces con el tema de los menores. Ordenan la devolución del menor y cuando llegan al país donde el menor está refugiado con la mamá, con el papá, por ejemplo, resulta que el juez requerido analiza el caso y dice, ¿usted quién es para decirme que vuelva aquí? ¿Por qué se declaró competente en esto, por ejemplo? ¿Por qué? Si no es el juez que previene la Convención de La Haya del año 1980 sobre restitución de menores, por ejemplo, o en el caso, en el ámbito sudamericano, no es el juez que prevé la Convención CIDIP de restitución de menores del año 1989, la CIDIP 4. ¿Por qué se declara competente? Ese juez está secuestrando el caso. Se declara competente indebidamente, sin fundamento. ¿Me seguís? Perfecto, clarísimo, doctor, gracias. Muy bien. Bueno, Mariam. Le vamos a agradecer al doctor Koch por su tiempo, por
todos los conocimientos que nos transmite, por su claridad y por su humildad que es propia de los grandes. Acá los alumnos me están pidiendo que repitamos la experiencia, así que desde ya quiero delante de todos ustedes invitarlo nuevamente al doctor para que nos acompañe en otra ocasión. Y bueno, felicitaciones por los 50 años de una tarea increíble, Eduardo. Bueno, Mariano, vos sabés que para mí es un placer esto, así que le digo a todos los chicos que están, desde luego, invitados a participar en la próxima reunión. Hagan un cuestionario si tienen ganas, por ejemplo, y pregunten lo que quieran, porque conviene que pregunten todo, porque uno no puede decir esto sí y esto no, porque y si no lo sé, les voy a decir, mira, esto no lo conozco, porque obviamente, seguramente que va a haber temas que no conozco y les voy a decir, mira, esto no lo conozco, que es lo que corresponde. Algunas cosas sí y otras cosas no, ¿qué va a ser? Bueno, ha sido un placer para mí, que les vaya muy bien. Te vuelvo a agradecer, Eduardo, la predisposición y siempre un honor estar al lado tuyo. Estos cuadros que ven atrás mío, estos cuadros que ustedes ven atrás mío son Van Gogh, pero no los auténticos, son una copia que yo hice. ¿Te acordás cuando fuimos al Rijksmuseum y los vimos? Sí, la inauguración del Museo Van Gogh. Exactamente. Bueno, chicos, que les vaya muy bien y suerte en los exámenes. Bueno, chicos, nos vemos entonces la semana que viene con el cronograma de clases, que yo lo publico los lunes, como hacemos siempre, y en principio, los que tengan dudas, vayan anotándolas, ni bien surge, porque me han estado mandando dudas por el chat, y es muy difícil contestar una cuestión relativa a un método en un chat, así que prefiero que lo hagamos en clase. Vamos a despedir al doctor y desearle un muy feliz aniversario. Gracias por todo. Les vaya muy bien. Buenas tardes, chicos. Gracias, Brandon, por tu colaboración impagable. De nada, nos vemos, cierro. Cerramos.